El peor efecto de la caída no solamente fue salir del huerto del Edén y que viniera la maldición, el pecado, la muerte, el lamento, sino el perder precisamente eso, ¿verdad? La comunión con Dios. Porque solo en comunión con Él, como dice esas líneas que se quedan cortas, hay perfecta paz, profundo amor, verdadero gozo, delicias a su diestra. Cuán real y profunda es la necesidad de nuestra alma por esa comunión con Dios, por esa paz, por ese gozo, por ese amor que solo encontramos en Él. Y eso es parte de lo que el autor de los Hebreos tiene en mente y está desarrollando en su libro. Yo quiero compartir en esta mañana lo que el autor de la carta a los Hebreos nos enseña en el capítulo 9, desde el verso 11 hasta el verso 26. Y aunque toca muchos temas, creo que el tema central de estos versículos es la eficacia de la sangre de Cristo, precisamente para hacer esto, ¿verdad? Para permitirnos volver a tener una comunión que se perdió con Dios. Dios es un Dios de misericordia, que aunque el pecado separó al hombre de él diseñó medios para que el hombre pudiera volver a tener cierto nivel de comunión y de cercanía con él, como estuvimos recalcando la semana pasada en el vínculo entre el último mensaje que oí hace 15 días y el que nos dio Eric hace 8 días. El autor recuerda el primer pacto y el primer tabernáculo porque hay algo que tiene que enseñarnos. Y cuando vemos el vínculo entre el final del capítulo 8, inicio del 9, dice: al decir nuevo pacto se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, lo que el autor está diciendo es: no olvidemos que el primer pacto Dios lo dio en su gracia para acercarnos a Dios. Y en el primer pacto, Eric nos mostró cómo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios decide establecer ese tabernáculo para poder habitar en medio de su pueblo y facilitarle a su pueblo tener comunión con él. Pero como bien decía Mauricio y nos recordaba el primer canto, lo primero que nos encontramos es precisamente el altar de bronce, que es el altar de sacrificio continuo por el pecado continuo del pueblo. Inmediatamente después de este altar vemos ahí el lavacro, porque el sacerdote no podía entrar sin limpieza al lugar santo, donde muy rápido se nos pasó, pero estaba el candelero, la mesa y el altar del incienso. Y así llegamos a la misma presencia del Dios Santo detrás del velo, representada por este elemento aquí, el arca del pacto. Pero voy a leer los últimos versos que ya Eric nos enseñó para entrar y enlazar con los versos que vamos a seguir hoy. Dice Hebreos 9, 9 y 10, hablando obviamente refiriéndose al primer tabernáculo que ya lo vimos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Y a qué consiste? Solo de comidas, de bebidas, de diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El autor está llevándonos a ese primer tabernáculo que acabamos de ver y nos está diciendo de que Dios lo estableció para poder tener comunión con su pueblo, pero que estaba limitado porque no podían perfeccionar en cuanto a la conciencia al que participaba de ese culto. Ese culto tenía lavamientos, tenía sacrificios, tenía ordenanzas acerca de la carne, pero habían sido impuestas por un tiempo
hasta que viniera otro tiempo, el tiempo que Cristo trajo, al tiempo al cual el autor le llama el tiempo de reformar todas las cosas. Nosotros asociamos el término reforma con la reforma protestante ocurrida en 1517 por Martín Lutero, donde busca regresar a la fe bíblica de la justificación solo por la fe y el sacerdocio de todos los creyentes. Pero según este pasaje, hermanos, la mayor y verdadera reforma no fue la que ocurrió en 1517, sino fue la que ocurrió cuando Cristo, al inaugurar el nuevo pacto, cambió el culto y el sistema de adoración a Dios y lo reformó. ¿Qué quiere decir eso? Lo hizo volver a su forma original. La palabra reformar significa rectificar o hacer volver algo a la condición original, a la condición ideal. El verdadero y principal reformador de nuestra fe es el Señor Jesucristo, que apareció para reformar o para volver al hombre a tener una comunión con Dios verdaderamente cercana y a darnos una naturaleza que perdimos, que sí nos permite tener una comunión real con Dios. La comunión que el pueblo de Israel tenía con Dios no es que no haya sido real, sino que estaba limitada. No era de la misma naturaleza. De alguna manera había siempre una distancia que quedaba. Los versículos de hoy los vamos de alguna manera, los podemos ver en dos secciones. En los versículos del 11 al 14, el autor se enfoca cómo Jesús entró al cielo mismo con su propia sangre, y algo que él enfatiza y que yo quiero también enfatizar en esta mañana es cómo esto permite la purificación de nuestra conciencia. Y otro tema importante es cómo Jesús, como mediador del nuevo pacto, nos otorga una herencia eterna, algo también muy importante. Voy a leer 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo. O sea, el autor está diciendo, el primer tabernáculo era sombra de lo presente, y iba a ser sombra hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, pero habiendo venido el tiempo en que Cristo nos vuelve al diseño original, pero habiendo aparecido el sumo sacerdote perfecto por excelencia, pero estando ya presente Cristo. No pasemos rápido esta frase, porque hoy vivimos en una era gloriosa, en la que Cristo ya está presente y ministrando como sumo sacerdote en representación de nosotros, acercándonos a Dios hacia nosotros y acercándonos a nosotros hacia Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, el primer tabernáculo era sombra, era símbolo, pero Cristo ya no ministra en el primer tabernáculo. Él ministra en el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, no de esta creación. Lo que el autor está diciendo es que cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, y es interesante porque él le llama sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir eso? Sumo sacerdote de los bienes que pertenecen a la era eterna venidera. Sumo sacerdote de esas cosas celestiales que él ya ha puesto a nuestra disposición y que no estaban disponibles
en el mismo nivel en el antiguo pacto, su amor, su sabiduría, su inteligencia, su poder, la vida del Espíritu, su resurrección trajo el mejor pacto, las mejores promesas y los poderes del siglo venidero fueron puestos a la disposición de la iglesia y fueron hechos una realidad en Cristo. Cristo fue ungido por el Señor y anduvo con poder, nos dice Hechos, liberando a todos los oprimidos por el diablo, sanando y liberando. Él empezó a traer el cielo a la tierra y de alguna manera empezó a romper la barrera que había entre el cielo y la tierra. Por eso es que dice que él entró en el más amplio y más perfecto tabernáculo del cielo, una vez y para siempre, al lugar santísimo, no a la copia, sino al verdadero. Y cuando entró, entró con su sangre y compró para nosotros una redención eterna. Quiero centrarme aquí en la frase por su propia sangre. Hermanos, cuando el autor dice por su propia sangre, está haciendo una clara referencia a la cruz, a la muerte violenta, voluntaria y sustitutiva ofrecida por Jesucristo a Dios a favor nuestro. Vemos en Marcos 15, Jesús dando un fuerte grito expiró. Su sangre estaba siendo derramada y cuando él entregó la vida, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ahí él abrió el acceso al lugar santísimo. Mateo nos dice lo mismo en el 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. El que el velo se rasgara estaba anunciando que el camino que estaba cerrado al lugar santísimo había sido abierto. Esa es una de las cosas impresionantes que sucedieron. ¿Por qué? Por causa del poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz. La mayor barrera entre Dios y los hombres fue quitada, fue eliminada. Pero dice que obtuvo para nosotros, cuando entró en el lugar santísimo, eterna redención. Hermanos, eterna redención significa perdón completo y acceso a Dios para siempre. Y nos lo enseñan los otros autores del Nuevo Testamento también, en especial Pablo. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención es solo posible por Cristo Jesús e incluye la justificación. En Efesios 1:7 dice, en él tenemos redención y claramente dice, mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:13 y 14 también nos dice, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. La eterna redención, hermanos, es un perdón y una justificación no limitada por un tiempo, no limitada por mis actos, no limitada por mi pasado y no limitada por la muerte. Es al mismo tiempo la remoción de lo que nos aleja de Dios. La palabra redención tiene un significado bastante amplio, pero de alguna manera el autor está enfatizando aquí la separación de Dios. Cuando Pablo en los dos pasajes de Efesios y Colosenses enfatiza la redención como el perdón de pecados, está enfatizando la remoción de lo que nos separa de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero también enfatiza en Romanos la justificación y de alguna manera eso tiene que ver con recibir el estatus que nos permite ser aceptos delante de Él. Sin ser justificados no podríamos llegar a la presencia de Dios, pero por ser redimidos y justificados, ahora podemos ser recibidos en su presencia sin temer la muerte. Y eso incluye la liberación también del dominio de las tinieblas. Eso incluye que aunque seguimos
Nuestro cuerpo sigue viviendo en este planeta Tierra bajo las limitaciones que rodean a todos los seres humanos. En nuestro espíritu tenemos un acceso a lugares celestiales que el resto de los seres humanos no tienen. Sigamos, verso 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novia rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Regresemos al antiguo pacto. En el antiguo pacto era necesaria la purificación de la carne, primero para vivir dentro del campamento. Y habían algunas purificaciones de la carne que, como dice aquí, se obtenían solo con la ceniza de la novia. Si alguien, por ejemplo, tocaba a un muerto, tenía que salir del campamento, de la ceniza de la novia, del altar de bronce, se le mezclaba con agua, le limpiaba y entonces eso le permitía regresar al campamento. Habían contaminaciones más fuertes que requerían la sangre de toros, otros que requerían la sangre de machos cabríos, el día de la expiación. Habían diferentes niveles. El punto es que sin purificación de la carne, un israelita no podía seguir viviendo en el campamento donde Dios habitaba. Sin purificación de la carne, un sacerdote normal no podía ministrar en el lugar santo, ni siquiera quemar incienso. Y sin purificación de la carne, tampoco el sumo sacerdote podía entrar nunca al lugar santísimo. O sea, la purificación de la carne era necesaria en todos los niveles para poder tener acceso a Dios. Ahora, como ya Eric nos explicó la semana pasada, aún así algunos, a pesar de la purificación de la carne, podían llegar cerca, pero no tan cerca. El pueblo podía entrar al atrio, pero si no eran sacerdotes no podían entrar al lugar santo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero si no eran sumos sacerdotes y si no era el día de la expiación, no podían entrar al lugar santísimo. Sin embargo, y hay un aspecto aquí claro que debemos de tener. Nadie puede acercarse a Dios impuro. Nadie puede acercarse a Dios con pecado. Nadie puede acercarse a Dios con contaminación. Y aunque se podían acercar a Dios en donde Dios había decidido habitar limitadamente en un tabernáculo que era sombra del verdadero, hoy no podríamos, está diciendo el autor por implicación, acercarnos a Dios si nuestra conciencia no es purificada. Y la conciencia de alguna manera es la parte interna del hombre. Usted puede haberse bañado, usted puede venir aquí muy limpiecito, pero si su conciencia no es purificada, usted no puede tener una comunión verdadera con Dios. Y hermanos, esta es una realidad que nosotros tenemos que comprender, es que pocas veces quizá hemos entrado, si es que hemos entrado al lugar santísimo celestial. Pocas veces hemos llegado a tener un nivel de comunión profunda con Dios. Y número dos, hay miles de cristianos alrededor del mundo que creen que están en comunión con Dios porque tienen una religión, pero no han llegado a tener una comunión real con el Dios verdadero. Sin embargo, hay medios que nos permiten tener esa comunión genuina, real y profunda con Dios. La sangre de Cristo. Ahora, algo interesante, que no, esos detalles que quisiéramos pasar rápido, pero no podemos, porque hay una verdad aquí. Dice que Cristo se ofreció por el Espíritu eterno. Algo interesante aquí es que la ofrenda por medio del Espíritu eterno asegura la redención eterna, la salvación eterna y una herencia eterna. ¿Por qué el autor se preocupa en detallar que Cristo se ofreció por el Espíritu eterno? Parece que lo que él está diciendo es que el Espíritu Santo empoderó y fortaleció a Jesús para ofrecerse a Dios como sacrificio. Hay un mensaje del amor de Dios queriendo
darnos eso también que se perdió en el huerto, el acceso a la vida eterna, al árbol de vida. Él nos dio redención eterna, salvación eterna y una herencia eterna. Y como dije, redención enfatiza más la remoción del pecado, salvación enfatiza de alguna manera la liberación y la herencia enfatiza de alguna manera parte del disfrute de lo que Dios quiere dar. Quiero nada más aquí hacer una pequeña comparación entre lo que era la sombra y lo que es la realidad. En la sombra, en el primer pacto, los sacerdotes ministraban en la copia. En la realidad, Cristo es el sumo sacerdote y ministra en el santuario celestial y verdadero. En la sombra, ellos ministraban bienes temporales, cosas que iban a perecer. En la realidad, Cristo ministra bienes venideros. Y de alguna manera lo que está diciendo aquí es que lo que Cristo nos da tiene valor eterno. El término venidero se usa en relación con el reino eterno, con el reino venidero. En la sombra, los sacerdotes ministraban con sangre de machos cabríos, becerros, novillas. Cristo ministró con su propia sangre. En el antiguo pacto no había entrada para un ser humano común al lugar santísimo. En el nuevo pacto, Cristo entró y abrió la entrada al lugar santísimo una vez y para siempre. Pero algo interesante es que en el antiguo pacto no se podía purificar la conciencia y en el nuevo pacto su sangre puede limpiar nuestra conciencia. En el antiguo pacto el perdón era temporal. Día a día había que ofrecer sacrificios, año tras año había que celebrar el día de la expiación. Cristo obtuvo una redención eterna. Verso 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo creo que algunos de ustedes van a hacer la conexión de que recibir la promesa de la herencia eterna es equivalente a disfrutar de la vida eterna con todos los recursos de la gracia eterna que el Señor tiene para nosotros. Obviamente esto incluye la purificación de nuestra conciencia, esto incluye las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, su inteligencia, su sabiduría, su amor. La herencia eterna es una vida que empieza a disfrutar de las cosas eternas a las que Cristo nos da acceso por medio de su muerte, iniciando con perdón, pero trayendo todo lo nuevo y todas las mejores promesas del nuevo pacto. Del 16 al 18, de alguna manera, el autor en adelante del capítulo, él está construyendo algunas ideas muy importantes y de alguna manera después va a dar los fundamentos, por así decirlo, bíblicos y legales para explicar por qué esto es posible. Yo sé que, hermanos, una de las cosas a las que yo los invito es que no, porque hemos oído ya el término salvación eterna, herencia eterna, purificación de la conciencia, no dejemos que el que ya sea un término familiar deje de asombrarnos de la realidad tan profunda que eso significa. Eso es una de las cosas que el autor quiere que suceda en nosotros y mi anhelo también es que eso impacte realmente nuestro corazón. Luego él explica un poco el fundamento, en este caso el fundamento legal. Él dice, Hebreos 9, 16 al 18, porque donde hay un testamento, la palabra es pacto, entonces podríamos leer, donde hay un pacto, necesaria es que ocurra la muerte del testador, y ahí creo que una buena traducción es de la víctima pactada, porque el autor está no solamente hablando, hoy nosotros pensamos en que mi abuelo hizo un testamento y para que ese testamento entre en vigencia él tiene que morir, pero en realidad él está hablando más de pactos y está hablando de que todos los pactos en la antigüedad conllevaban una víctima pactada, que no necesariamente era la muerte del ser humano, sino era la muerte de un novillo, un becerro, etcétera, ¿verdad? Entonces, donde hay un pacto, necesario es que ocurra la muerte de la víctima pactada. Pues un pacto es válido solo en el caso de que
se inaugure o de que se habilite a través de la muerte pactada, puesto que no se pone en vigor mientras vive lo pactado o el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró con sangre. Algo muy interesante es que él está conectando ideas que a veces nuestra mente no conecta. Y él está diciendo, ok, suave, según la ley y según la tradición, no hay, un pacto no se activa, ni se inaugura, ni entra en vigor sin derramamiento de sangre. Siempre todo pacto se confirma con una muerte y no es válido hasta que se selle con sangre. Nosotros no vemos en la lectura y a lo que él va a pasar es que aunque cuando Jeremías profetizó el nuevo pacto que él acaba de citar y que todos sabemos de memoria, haré con la casa de Israel un nuevo pacto, no lo dice literalmente, pero se debe de entender que eso era parte de después de lo que Dios dijo, aquí estaba escrito que el Hijo del Hombre debía padecer y ser crucificado. Ahí no dice, pero él está concluyendo, si Dios va a traer un nuevo pacto, va a haber una víctima, va a haber sangre, porque ningún pacto se activa ni entra en vigor sin derramamiento de sangre. Por eso el verso 18 dice, ni aún el primer pacto se inauguró con sangre, o sea, el primer pacto era defectuoso y no se inauguró con sangre. ¿Cómo creen ustedes que el nuevo pacto iba a entrar en vigor sin derramamiento de sangre? Y luego ahí nos vuelve a la historia y nos muestra el principio que él ha explicado en los versos anteriores, lo que ocurrió en el primer pacto. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana, escarlata y sopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios le ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. No quiero detenerme demasiado aquí. La verdad central es lo que acabo de decir. Hay una íntima relación entre que un pacto entre en vigencia y que sangre sea derramada. Él acaba de decir que el primer pacto fue inaugurado con sangre y va y regresa al Antiguo Testamento y cita Éxodo y nos muestra que Moisés tuvo que derramar sangre y tuvo que rociar con sangre y en ese momento inauguró el primer pacto diciendo, esta es la sangre del pacto que él ordenó a ustedes y así purificó al pueblo. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hermanos, quiero explicar primero que el casi todo se refiere que habían algunas cosas como los utensilios, las copas, algunas pequeñas cosas se purificaban solo con agua, pero porque era algo físico, era algo sin vida. Pero las cosas aún físicas que tenían una conexión con realidades tenían que ser purificadas con sangre. Es interesante que Moisés roció sangre sobre el mismo libro de la ley. Roció sangre sobre los altares. Roció sangre sobre el pueblo. Solo eran los pequeños elementos, como lo que hoy llamaríamos cubiertos o utensilios, lo que se purificaba solo con agua. Pero dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esta palabra perdón del griego apesis se puede traducir remisión, cancelación, liberación. Lo que el autor está diciendo es que para una purificación decisiva, la sangre derramada es esencial. Y como Eric mencionó en la enseñanza anterior, en todo el capítulo la sangre es un tema importante. En el verso 7, el autor nos mostró que la sangre es el medio de acceso a Dios. El sumo sacerdote necesitaba sangre para entrar al lugar santísimo una vez al año. Del 16 al 18 nos acaba de recordar que la sangre es necesaria para activar el pacto,
y para que cualquier pacto entre en vigencia. Y aquí en el 22 nos muestra que la sangre es el medio para recibir perdón, para remover el pecado, para remover la contaminación. Verso 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pude haber tomado mucho tiempo más en este verso, pero el autor acaba de recordarnos la inauguración del primer pacto hecho por Moisés y nos acaba de recordar cómo fue necesario que Moisés tomara la sangre y rociara el libro que representaba algo, el pueblo que representaba algo, los altares que representaban algo. Y entonces fue necesario que las representaciones de las cosas celestiales, y ahí es interesante, porque entonces entra todo este tema de la importancia del simbolismo, de la importancia de todo lo que representaba. Por ejemplo, Eric lo mencionó y creo que lo hemos visto, pero por ejemplo, el incienso que representaba. Según Apocalipsis, el incienso representa las oraciones de los santos. Entonces, Moisés vino y tuvo que purificar con sangre la representación física en el antiguo pacto de lo que hoy es algo celestial, la oración de los santos. Otra de las cosas que Moisés roció con sangre fue el libro de la ley. ¿Qué representaba el libro de la ley? La palabra viva de Dios. Claro, hay palabras de Dios registradas en las escrituras, pero la palabra viva es algo, es una sustancia eterna que no está contenida en la letra, que el Espíritu Santo nos la trae a través de la letra, cuando por el Espíritu leemos la letra y el velo es quitado y entonces desde la letra surge la palabra viva de Dios. Pero hay un montón de gente que tiene la letra y se queda con la letra y hay un velo puesto sobre ellos y nunca desde la letra tienen acceso a la palabra viva, porque son realidades diferentes. ¿Sí me entienden? Entonces, es un texto bien difícil porque está diciendo que así como Moisés purificó lo que era representación, símbolo y sombra, era necesario que las cosas celestiales fueran purificadas con un mejor sacrificio que los de Moisés, obviamente el de Cristo. Pero es sumamente interesante que el autor de alguna manera nos está llevando a la perspectiva de Dios. Dios exige una total purificación de todo aquello que surge del pueblo y aún que media la relación del pueblo con Dios. En Efesios vimos que nosotros como iglesia ya tenemos acceso a lugares celestiales y ya estamos en contacto con las cosas celestiales. ¿A qué se refiere el autor cuando dice que era necesario que las cosas celestiales fueran purificadas? Hermanos, no quiere decir que el cielo fuera contaminado, la habitación misma de Dios, porque ahí Dios es santo y el cielo nunca. Pero sí hay un espacio que la Biblia llama lugares celestiales y de alguna manera donde la iglesia tiene acceso. Y de alguna manera sí hay elementos reales que hoy son realidades de lo que esos elementos eran sombras, y ya lo mencioné, como nuestras oraciones, como el estudio de la palabra, como la interpretación de la palabra, como la predicación. Y es algo muy interesante porque lo que yo creo, obviamente esta es mi interpretación, que el autor está diciendo es que la sangre de Cristo, o sea, él está hablando, y como yo dije al inicio, ¿verdad?, de la eficacia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es poderosa para purificar algo que la sangre de los animales no purificaba, nuestra conciencia, pero también es poderosa para purificar nuestras oraciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la oración como algo espiritual, como algo santo. Pero dígame usted si no, muchas veces empezamos a orar
Y en la misma oración surge nuestro egoísmo, nuestra crítica, nuestro juicio. O sea, no podemos decir que nuestra oración va a llegar tal cual sale de nosotros y va a ser acepta a Dios, porque sí o sí nuestra oración está manchada por pecado. No podemos decir que nuestra comunión y nuestro cántico aquí, o sea, Mauricio nos guía y los tratamos de que las letras sean bíblicas, buscamos, no queremos cantar cualquier cántico ahí centrado en el hombre y que nos enfoque en lo terrenal, pero aún así a veces nuestro corazón no está conectado con lo que estamos cantando. ¿Cree que eso va a ser aceptable a Dios? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nuestro servicio, mi predicación misma, yo trato de exponer lo más bíblico posible, de revisar el texto, el hebreo y el griego, pero es imposible que mis ideas, desde mi trasfondo, desde mi cosmovisión, desde mi cultura, no se mezclen en la predicación de la palabra. Y entonces para que esa predicación llegue y nutra verdaderamente su espíritu, tiene casi que tener un proceso de purificación donde se va aquí, pasa por el cielo y ahí es la sangre de Cristo lo rocía y ya puro entra y transforma algunos de los corazones de ustedes hambrientos y sedientos porque esa palabra obre transformación en su interior. Así con la adoración, nuestra oración es elevada y todo, pero hay mezcla de pecado en nosotros, pero en el proceso, la sangre de Cristo es rociada y al ser rociada, Dios escucha, es agradado por la oración y trae bendición a su pueblo, trae paz, trae consuelo, trae fortaleza, así en la oración. Oramos, lloramos desde una mezcla de verdades bíblicas e ideas pecaminosas, pero en la medida que nuestra oración está subiendo, la sangre de Cristo está purificando esas cosas celestiales. Hermano, es impresionante la obra de la sangre de Cristo para purificar todas aquellas cosas que median y que forman parte de nuestra relación con Dios. Es hermoso, es hermoso. Nuestra oración sale de nuestro espíritu con un clamor genuino por la voluntad de Dios, mezclada con intenciones egoístas de nuestra alma. Y sube, pero antes de que llegue al Padre, Cristo la rocía con su sangre, la purifica para que solo llegue a Dios lo que provino de su espíritu y de la nueva naturaleza en nosotros. Jesús está por su espíritu purificando la interpretación y la predicación de la palabra, purificando las oraciones y la adoración de su pueblo, purificando el uso de nuestros dones y nuestro servicio a Dios. Verso 24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Algo muy interesante es que la frase hecho por manos es una frase que en toda la escritura hace referencia a la idolatría. Las estatuas, las esculturas, las imágenes hechas por manos de hombre. ¿Y sabe qué es lo que el autor está diciendo y de alguna manera dando a entender? Tengamos cuidado con idolatrar una forma de culto, con idolatrar el primer pacto, con idolatrar una denominación, con idolatrar un sistema religioso, con idolatrar líderes religiosos. Recordemos que servimos a algo que trasciende las cosas de la tierra cuya entendimiento nuestro es limitado. Hermanos, hay lugares donde lo que se adora son las formas del mismo culto, donde lo que se adora es la misma estructura religiosa, donde lo más importante es cumplir la liturgia, donde lo más importante es que hayan ciertas experiencias emocionales.
Nosotros no adoramos nada y cosas hechas por manos de hombres. Pero Cristo entró en el cielo mismo. El cielo mismo se usa para referirse a la misma presencia de Dios, el lugar santísimo celestial, más allá de las regiones celestiales. Cristo murió para salvarnos, para purificar nuestro ser y nuestras acciones por completo y para presentarse ante Dios por nosotros. Vea la frase final, por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque Él ya eternamente habitaba con Dios, pero bajó a la tierra y regresó y entró para tramitar nuestro perdón, para concedernos vida eterna, para interceder al Señor por nosotros, para purificarnos y para darnos acceso a Él, para presentarse ahora. Ese ahora indica un continuo presente en el cual Cristo hoy está intercediendo por nosotros y purificando nuestra interacción con el cielo, dándonos acceso a pesar de que todavía residimos en una condición pecaminosa. Hermanos, si tan solo pudiéramos ver lo glorioso que será el cielo, todo el pecado y lo terrenal perdería atractivo. El sufrimiento perdería peso y la queja no hallaría lugar en nosotros. Versos 25 y 26, sino para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. La primera parte, lo que el autor está diciendo es que no necesitó entrar muchas veces. Fue suficiente una sola vez y para siempre. Algo interesante es la frase que fue una sola vez en la consumación de los siglos. ¿Qué está diciendo él ahí? Que cuando Cristo entró con su sangre después de resucitar a la misma presencia de Dios, los siglos se consumaron. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el propósito por el cual el tiempo, el mundo y las diferentes etapas habían sido creadas convergieron. Y ahí se resolvieron todos los dilemas y las inquietudes. De alguna manera, en ese momento en que él dijo, consumado es, y llevó su sangre al cielo, el propósito de Dios se cumplió en lo eterno, aunque todavía en el transcurso del tiempo todavía no se ha cumplido, pero ahí converge todo el propósito de Dios y lo que Dios está haciendo a través de los tiempos, en la consumación de los siglos se manifestó para destruir el pecado. El sacrificio de Cristo fue radicalmente superior que el de los animales por muchas razones. Aunque los animales eran inocentes, no podían representar totalmente a un ser humano porque no eran seres humanos. Aunque el sacrificio de los animales era agradable a Dios, era pasivo e involuntario, pero el sacrificio de Cristo fue activo y voluntario. Él vivió una vida perfecta cumpliendo los requisitos de la ley con el fin de acumular una justicia, obedeciendo activamente al Padre hasta presentarse a sí mismo, no como héroe de guerra, sino con el objetivo de satisfacer la justicia de Dios. Esto hizo que su sacrificio fuera definitivo, único, una vez y para siempre, eliminando la necesidad de la posibilidad de repetición. Hermanos, el antiguo pacto necesitaba ofrecerse muchas veces los sacrificios. ¿Por qué? Porque no quitaba el pecado, porque no purificaba verdaderamente. Pero la razón por la que Cristo solo se tuvo que ofrecer una sola vez es porque cuando Él se ofreció una vez, se cumplió el propósito total de las razones por las cuales Dios creó los tiempos y fue destruido el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y obviamente al ser destruido el pecado, fueron destruidos todos los efectos de dolor, de sufrimiento y de injusticia que el pecado conlleva. ¿Cuán eficaz es la sangre de Cristo?
La sangre de Cristo nos provee al menos 5 cosas, según vemos en estos versículos. Acceso a Dios, según el verso 7. Purificación de la conciencia, según el verso 14. Inauguración del nuevo pacto, según el verso 17. Purificación y limpieza de las cosas, de lo que el autor llama las cosas celestiales, que lo interpretamos como nuestro servicio de adoración a Dios, según el verso 21. Y destrucción del pecado. Ahí puse 22, pero es verso 26, según el verso 26. Ahora, hay algo que quiero analizar con un poquito de más detalle. Hermanos, cuando la Biblia dice que la sangre de Cristo purificará nuestras conciencias, está diciendo algo que vale la pena que meditemos. ¿Qué significa como creyentes tener una conciencia purificada? Una conciencia purificada implica una transformación profunda que permite a los creyentes verse a sí mismos de una manera totalmente diferente a como se veían antes de tener ese encuentro con Cristo. Les permite liberarse del peso de la culpa y de las obras muertas. Para el autor, la relación con Dios no puede ser perfecta hasta que la conciencia no sea perfectamente limpia de la contaminación del pecado. Es decir, hasta que la conciencia se vea a sí misma purificada por completo. La conciencia es el punto donde la persona es confrontada con la santidad de Dios. La conciencia debe ser limpiada para poder servir, es decir, adorar a Dios efectivamente como sacerdote en el santuario. Hermanos, es abrumador lo mucho que los cristianos seguimos luchando con culpa, con temores y con vergüenza. Y de alguna manera el autor está diciendo, Cristo hizo algo poderoso, efectivo, a lo cual tenemos que buscar acceder. La sangre de animales purifica externamente, pero la sangre de Cristo es poderosa para purificarnos internamente. ¿Y por qué necesitamos esa purificación interna? Porque no vamos a poder tener una comunión plena con Dios, ni vamos a ser verdaderamente libres para vivir una vida de servicio a Dios. Vean lo que dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir. Y hermanos, no confundamos servir con poner sillas ni no. Servir es realmente saber que estoy viviendo para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo llegar a vivir una vida sin culpa, en pleno servicio, en adoración a Dios? De tal manera que es en confianza y alegría de estar en comunión con Él. Y yo creo que es un proceso en el que vamos creciendo en la madurez. Yo creo que hay algo que es importante entender a nivel conceptual, pero yo creo que se va creciendo en que aunque la sangre de Cristo es efectiva para hacerlo, nosotros necesitamos de alguna manera la renovación de nuestra mente para disfrutar de eso. Quiero ir a algunos pasajes, Hechos 15, del 8 al 9, dice: Dios, que conoce los corazones, les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Aunque aquí no usa el término conciencia, sino corazón, ambos términos son usados para referirse a la parte interna de los creyentes, y de alguna manera aquí lo está usando Pedro para explicar lo que Dios hizo con los gentiles en la casa de Cornelio. Y de alguna manera está diciendo que por la fe Dios les dijo que eran su pueblo. O sea, Dios hizo un cambio en ellos y les permitió verse de manera diferente. O sea, aquí ellos dejan de verse como ajenos a los pactos y a las promesas y empiezan a verse como parte del pueblo de Dios, hablando de los gentiles. Sin embargo, veamos el caso de Pablo. Pablo, ante el concilio, siendo acusado, él se defiende en el concilio y dice: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia
perfectamente limpia. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Ananías ordenó que los que estaban junto a él lo golpearan. Ahora, ¿por qué el sumo sacerdote reaccionó así? Porque el sumo sacerdote piensa, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cómo puede tener una conciencia limpia de parte de Dios, según él, si tenía que matar a los cristianos y no los terminó de matar? ¿Cómo puede decir que tiene una conciencia limpia delante de Dios y traicionó al judaísmo? Ahora, si lo está oyendo un cristiano se debe haber preguntado, ¿cómo Pablo puede decir que tiene una conciencia limpia si persiguió y asesinó cristianos? Si tomó parte en la muerte inocente de Esteban. Y de alguna manera es algo difícil entender. Más adelante en 2 Corintios 1:12 dice, pero nuestra santificación es esta. El testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad, oiga eso, que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia nosotros. Miren, hermanos, algo que Pablo sí comprendió y que lo vemos una y otra vez en sus cartas, es que él entendió que la única manera de él verse limpio era verse muerto. Por eso él una y otra vez dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Por qué él puede decir que vive con una conciencia limpia? ¿O por qué él se ve con una conciencia limpia? Porque el que manchó su conciencia se murió con Cristo en la cruz. O sea, por supuesto que él cuando tuvo su ingreso con Cristo vio su ceguera, vio su esclavitud al pecado, vio su muerte, vio que era enemigo de Dios, vio que era perseguidor del Dios vivo. Pero se rindió a él y le dijo, ¿qué haré? Y pidió perdón por sus pecados, se bautizó. Ahora él tenía una nueva vida, tenía una nueva identidad y esa era la vida que importaba y que le daba conciencia de sí mismo. Esa vida había empezado recientemente y en esa vida él había empezado realmente a vivir y en esa vida que tenía poco tiempo de realmente vivir, había vivido con una conciencia perfectamente limpia. ¿Por qué? Porque estaba disfrutando de la justificación y la santificación realizada por el Señor Jesucristo, persiguiendo su santidad, persiguiendo su obediencia, persiguiendo la comunión con Él. Hermanos, una de las realidades que tenemos que abrazar es que realmente tenemos que reconocer nuestra condena a muerte por nuestro pecado. Que necesitamos ser, o sea, nadie puede recibir una conciencia limpia si no entiende que el viejo hombre necesita morir. Si no acepta primero la condena a muerte. Si no aceptamos la condena a muerte por causa de nuestro pecado y no experimentamos no solamente el nuevo nacimiento, sino la nueva conciencia y la nueva identidad a lo cual nos llama el nuevo nacimiento, no podremos caminar con una conciencia limpia. Dios declaró que nuestro pasado y nuestra vieja naturaleza murieron en la cruz. Y aunque parecen vivos, porque se manifiestan, para Dios están muertos. Lo que Dios lee cuando nos acercamos a Él es la nueva vida que Él nos dio, la vida del Espíritu, la vida que ama y se deleita en la ley de Dios. Hermanos, es necesario entender que la salvación en Cristo nos debe llevar a hacernos ver justos, santos, hijos. Claro, seguimos lidiando con el pecado y queremos crecer en rechazarlo cada día más. Pero ya Cristo nos purificó y nos sigue purificando porque esto también es un proceso. Y aquí quiero pasar a 1 Pedro 1:1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz
sean multiplicadas. ¿Cómo sucedía la purificación en el antiguo pacto? Cada día de la expiación el sumo sacerdote debía purificar, rociar la sangre sobre los altares, sobre los utensilios. Hermanos, nuestra conciencia también se puede volver a ensuciar y por eso a veces volvemos a tener culpa, por eso a veces volvemos a tener vergüenza. Por eso Pedro nos dice, somos elegidos. Y en esa elección hay una misión, somos elegidos para ser el pueblo del Dios Santo. Pero para ser el pueblo del Dios Santo, el Espíritu Santo nos fue dado para santificarnos. Y hay dos cosas que nosotros en nuestra santificación tenemos que perseguir: el obedecer a Jesucristo y el ser rociados con su sangre. Todos los días necesitamos buscar obedecerlo y todos los días necesitamos buscar ser rociados con su sangre para que nuestra conciencia sea purificada en la medida que nuestra mente es renovada. O sea, yo sé que es complejo, pero en la nueva naturaleza nuestra conciencia ya ha sido purificada, pero como todavía vivimos en un cuerpo de carne, hay cosas que contaminan nuestra conciencia. Hay películas o series que usted ve que contaminan su conciencia. Hay conversaciones que usted tiene que contaminan su conciencia. Y hay imaginaciones que vienen a nosotros que contaminan nuestra conciencia. Y ahí tenemos que recordar, yo fui elegido no para obedecer los deseos de mi carne, no para ser influenciado por estas cosas del mundo. Yo fui elegido para obedecer a Jesucristo. ¿Y qué fue lo que Cristo me mandó? Que todos los días yo tengo que tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirlo. Y entonces su sangre es rociada y mi conciencia es de nuevo purificada. Y ahí se conecta, porque la conciencia purificada está conectada con la herencia eterna. Por eso Pedro sigue diciendo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos. Regresemos a Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice que Cristo es el mediador del nuevo pacto a fin de que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando Pedro aquí dice la herencia reservada en los cielos, no significa reservada para el futuro, significa reservada en la presencia de Dios. Hermanos, Él nos hizo nacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? Conocerle más, porque en conocerle más consiste la vida eterna. En conocerle más, encontramos perfecta paz, profundo amor, verdadero gozo. Pero él acaba de decir, fuimos elegidos para obedecerle, para limpiar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque buscamos obtener, recibir, disfrutar esa herencia en los cielos. Hechos 20:32 dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Hechos 26:18, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vean la conexión entre herencia y santificados. ¿Sabe por qué muchos cristianos no están disfrutando de la herencia de paz, de la herencia de gozo, de la herencia de dirección, de la herencia de oír y sentir y percibir a Dios? Porque no se están santificando. Porque no están persiguiendo la purificación de su conciencia. Vean el verso 20, cómo conecta la herencia entre los santificados con el hecho de que la palabra de gracia nos fue dada para que nos refugiemos en ella. La palabra nos santifica. Pero vean cómo el verso 20, en 26:18 también dice, tenemos que convertirnos de las... Hermanos, es lamentable, perdónenme que me alargue y enfatice esto. Hay muchos cristianos hoy que no les importa ver cosas que pertenecen a las tinieblas.
y están en lugares donde Satanás domina. Es lamentable. No puedes pretender disfrutar de la herencia eterna si te estás metiendo en lugares bajo el dominio de Satanás. No puedes pretender disfrutar de la herencia eterna si no estás descubriendo las cosas de las tinieblas. La Biblia dice, alejémonos de las cosas de las tinieblas. Apartémonos de las cosas que hacen los que andan en tinieblas, porque los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y entonces empieza, en muchos otros pasajes. Pero el punto es, hermanos, hay un llamado a cuidar las cosas que consumimos, las cosas que vemos, las personas con las que nos relacionamos. Hay un llamado a la santificación. O sea, la sangre de Cristo fue tan eficaz que compró para nosotros algo que también tampoco es de que, porque ya Cristo y porque yo ya soy salvo, yo ya tengo acceso a la presencia de Dios y ya puedo disfrutar de la herencia. No, 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 no. Hay cientos de cristianos que no están disfrutando de la herencia y que no pueden oír a Dios y que no pueden tener su paz, que no pueden tener su gozo, porque no están buscando obedecerle, ser rociados, porque no están acudiendo a la palabra, porque no están saliendo, porque fueron sacados de las tinieblas, pero ellos solitos se vuelven a meter en las tinieblas. El disfrute de la herencia de la vida eterna está estrechamente ligado con la santificación. ¿Qué es la herencia? La herencia es la posesión de la vida y la santidad de Cristo. La herencia es la expresión de la vida de Cristo, pero no puedo llamarme que soy parte de la comunidad de los santos si no busco caminar como un santo. No puedo decir que estoy unido a Cristo si no busco la expresión de Cristo en mí. No puedo decir que estoy viviendo en el Espíritu si el fruto del Espíritu no es evidente en mí. Hermanos, necesitamos salir de las tinieblas y alejarnos de las cosas donde Satanás domina. Necesitamos una y otra vez someternos a su luz y a su reino. Efesios dice también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados a fin de que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cómo vive alguien que está disfrutando de la herencia de Dios? Vive glorificando a Dios y hallando deleite en él. Vive una vida que alaba a Dios y que al mismo tiempo encuentra plena satisfacción en eso. Tito 3:7, para que justificados según su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Parte de la herencia misma consiste en esperar la vida eterna. Hermanos, parte de nuestro llamado como cristianos, o sea, parte de, yo no tengo claro cómo era, pero de alguna manera, yo creo que el sacerdote entraba al lugar santo y parte de su trabajo era esperar, sentir a Dios ahí. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, yo creo que parte de lo que él hacía cuando entraba con incienso y cuando entraba con sangre era esperar algún tipo de manifestación de la presencia de Dios. Moisés entraba y la nube estaba ahí. La columna estaba ahí. A veces no nos damos cuenta que hay un llamado a vivir según la esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Hay momentos donde Dios quiere que lleguemos ante su presencia a esperar ser más como Él, a esperar conocerle más, a esperar que de alguna manera Él se encuentre con nosotros. Eso es lo que hizo la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es eficaz para abrirnos ese camino. Pero nos toca a nosotros vivir
según esa esperanza, según esa esperanza. Como preguntas de reflexión, ¿notas que era necesario que el Hijo del Hombre tuviera que morir y derramar su sangre? Porque sin sangre no se hubiera inaugurado el nuevo pacto. ¿Ha sido tu corazón purificado por la fe en Cristo? ¿Te consideras, te ves a ti mismo como alguien purificado, santificado, adoptado como hijo, justificado y creado de nuevo para buenas obras? ¿Te impacta comprender que Cristo ya quitó el pecado de en medio? Pero también comprendes que necesitamos seguirnos purificando del mismo pecado para atender el llamado que tenemos, tener comunión con Él, a conocerle y a heredar la vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que podamos ser rociados con tu sangre en esta mañana, que podamos comprometernos en nuestro corazón para obedecerte y para vivir como santificados, persiguiendo la santificación. Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Y al mismo tiempo te damos gracias porque tú te ofreciste a sí mismo para que pudiéramos recibir herencia eterna, redención eterna, salvación eterna. Señor, que anhelemos disfrutar de esa herencia eterna. Que no nos quedemos fuera, sino que podamos vivir persiguiendo tu luz, persiguiendo tu reino, buscando tu reino y accediendo a la herencia entre los santificados en luz.